cuenta, tengo gente para atender, tengo que empezar a grabar, tengo que hacer muchas cosas. Bien, decía, le subí al campus, esas son las mismas filminas, lo que hice fue agregar ejemplos a pedido del público y vamos a estar trabajando con eso, sí, así que bueno, sigo así con esta mini introducción y arrancamos así, de paso tienen ustedes el espacio para irse a buscar eso. Igualmente, quieren 5 minutos, 5 segundos más, o sea, abro el micrófono si alguien tiene alguna duda administrativa o lo que sea, ok, joya, si no, ya empezamos. Ok, bien, arrancamos entonces. Voy a poner ya la pantalla completa, me voy a ir a Zoom, me voy a poner para compartir. Y denme unos segundos que voy a deshabilitar esto de la sala de espera. Siempre digo, bueno, después cuando termino la clase, lo saco y me termino olvidando. Bien, ahí estamos viendo todos el PDF, ¿no? Estamos todo el mundo en el mismo lugar. Bien, la clase pasada llegamos hasta la hipergeométrica, ¿no? O sea, lo que decíamos con la hipergeométrica es, bueno, tenemos una función de probabilidades que es bastante fea, ¿no? Que lo que tenemos es 3 combinatorias adentro y lo que decimos es, bueno, ¿cuántas combinaciones hay de llegar a los éxitos, de llegar a los fracasos? Adentro de cuántas combinaciones hay de obtener mi muestra, ¿no? Hicimos el resumen, como siempre, de las esperanzas, las varianzas, ¿sí? Algunas de estas cuestiones se te quedan en la memoria y ya no necesitas ni ver, otras, digamos, probablemente sí necesiten el machete, el papelito, el recordatorio, el vademecum, llámenlo como quieran, pero en definitiva está bueno siempre tener todo resumido, ¿sí? Yo no les armé acá algo con todas las funciones de probabilidad, no me habría entrado, pero bueno, igual como ya les dije, un consejo que no estaría mal sería esto de, de eso. Me sorprende, yo pensaba que había puesto un ejemplo acá. Si quieren, denme 2 segundos que lo miro nomás acá en el archivo. Eh, Porque había puesto un ejemplo y no lo estoy viendo. Y a menos que no se haya grabado, que eso sería un problema interesante. No sé, mira, acá debería estar. ¿Qué tenía? La 22. 18, 19, 20. Ah, me quedó desordenado. Yo soy un papaludo, ese es el tema. Bueno, vamos a dar un par de ejemplos. Ahora sí, se ve que se me chanfleteó en el código y la puse en otro orden, así que vamos a ver un par de ejemplos para retomar lo de la clase pasada, ¿sí? Y vamos a avanzar después con la cosa. Esto después lo corregiré. Primero, un ejemplo para la binomial, ¿sí? Acuérdense, la binomial es una función, es una distribución que depende de parámetros n y p, ¿sí? Donde lo que yo estoy buscando con la binomial es decir, bueno, voy a tener una cierta cantidad de ensayos, me interesa saber cuántos éxitos tengo en esos ensayos, los resultados son dicotómicos, o es un éxito o es un fracaso, no existe un no éxito ni fracaso, no existe un caso intermedio, no existe nada que no sea éxito o fracaso. La probabilidad del éxito, nosotros le estábamos diciendo P, y a la probabilidad del fracaso decíamos, bueno, como es el complemento, a esta probabilidad le vamos a decir Q, digamos, vamos a definirla como 1 menos P. Entonces, si P es 0,9, Q es 0,1. Si P es 0,5, Q es 0,5. Si P es 0,2, Q es 0,8. Tal como ya lo hemos mencionado, decíamos, bueno, el éxito no es que es resultado positivo, optimista, bonito, lindo, ese es siempre el éxito. No, sino que el éxito es lo que nosotros definimos como éxito.
Si yo estoy diciendo, bueno, a ver, me interesa ver cuántas personas tienen esta enfermedad, y me interesa saber la probabilidad de encontrar tantas personas con esa enfermedad, bueno, la verdad que para mí que haya personas enfermas no es un resultado muy optimista, pero nosotros éxito lo vamos a definir en función de nuestro interés, ¿no? Entonces, bueno, si recuerdan, yo acá quizás habría estado bueno como lo estamos dando salteado, la función de la binomial, nosotros lo que hacíamos era decir, bueno, tenemos la combinatoria de K en N, ¿no? En el sentido de que el total de ensayos lo ponemos en la combinatoria, ¿no? Lo ponemos primero la cantidad total de ensayos y después nos fijamos la cantidad de éxitos que nos interesa, ¿sí? Después teníamos la probabilidad de éxito, ¿no? Que era esto que definíamos como P, y lo elevábamos a la cantidad de éxitos que nos interesaba tener, y después agarrábamos Q, que era el complemento, y eso lo elevamos a la cantidad de fracasos que queríamos tener, ¿sí? Esa era la función de probabilidad teórica genérica, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es aplicarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínense, el ejercicio este lo inventé, no lo saqué de la práctica, pero pónganle que hay una máquina, esta máquina produce algún objeto cualquiera, no me interesa cuál, y la probabilidad de que produzca ese objeto, pero con alguna falla, es 0,3, ¿ok? O sea, aproximadamente uno de cada 3 objetos trae una falla. Entonces, solamente a modo de ejercicio nos vamos a preguntar cuál es la probabilidad de que si yo veo 3 objetos encuentre 2 con fallas, ¿no? Entonces, efectivamente lo que vamos a hacer es la combinatoria de 2 casos en 3, ¿sí? Porque te estoy diciendo, bueno, voy a mirar 3 objetos y me interesa que haya 2 fallas, ¿no? Yo acá a la falla le voy a decir éxito, ¿sí? Entonces lo que digo es, bueno, hago la combinatoria de 2 en 3, mi probabilidad de éxito, que es la probabilidad de que el objeto venga fallado, es 0,3, y lo elevo a la cantidad de casos que me interesa observar, que son 2, ¿no? A mí me interesa encontrar 2 fallados. El ejercicio me está preguntando cuál es la probabilidad de encontrar 2 fallas, ¿sí? Y después lo que tengo que hacer es por Q elevado a la cantidad de fracasos. Si P es 0,3, Q es 0,7, ¿sí? 1 menos 0,3 es 0,7, y eso lo elevo a la cantidad de fallas, perdón, a la cantidad de fracasos que quiera tener, ¿no? Si yo, de las 3 observaciones, hay 2 que quiero que vengan éxitos, o sea, objetos fallados, entonces el resto tiene que ser eh, fracasos, ¿no? Entonces, si yo tengo 3 casos y 2 tienen que ser éxitos, hay uno que tiene que ser fracaso. Entonces, 0,7, digamos, podríamos decir que esto está elevado a la 1, ¿sí? No está elevado al cuadrado ni a la 0, sino que está elevado a la 1, ¿sí? ¿Se acuerdan? Después chusmeen de vuelta la función de probabilidad, pero acá Q, que es 0,7, estaría elevado a la n menos, si me equivoco con la notación del libro, es n menos k, ¿no? O sea, total de los ensayos menos la cantidad de éxitos que me está interesando consultar, ¿no? Entonces el cálculo a partir de acá es sencillo. Primero, resolvemos la combinatoria, ¿no? Que es, recuerden, el número de arriba, factorial del numerador, ¿no? Entonces, 3 factorial. Abajo ponemos el número de abajo factorial, y eso lo multiplicamos por el de arriba menos el de abajo, factorial, ¿sí? Entonces nos queda el factorial de 3 sobre el factorial de 2 por el factorial de 3 menos 2. ¿Está bien? Entonces, si esto lo resolvemos, nos queda el factorial de 3 sobre el factorial de 2 por 1 factorial. O sea, 1 factorial, el factorial de 1 es 1. Así que vamos a olvidarnos de eso. Nos queda 3 por 2 por 1 sobre 2 por 1. ¿Sí? Esto o lo resuelven simplificando, o lo resuelven con una calculadora, con el Excel a mano, como ustedes quieran. Bueno, esto nos va a dar 3. ¿Sí? Porque, bueno, no importa por qué. Simplemente nos va a dar 3. Ustedes, más de uno podrá decirme, mira, Seba, todo bien, pero vos me estás haciendo esta pregunta. Yo en realidad directamente lo que podía hacer era contar las variantes, ¿no? Y decir, bueno, agarro y veo, ¿cuántas formas posibles hay de hacer esto? Bueno, que enganche los 2 éxitos al principio, que enganche el primero como un éxito y el segundo como éxito, pero el del medio sea un fracaso, y después que el primero sea un fracaso y que los otros 2 sean éxitos. No existen más combinaciones, la verdad, me parece que me estás dando algo súper engorroso para calcular algo muy sencillo. Ahora, imagínate que yo te decía que ibas a observar 100 objetos y
te preocupaba la cantidad de encontrar 50 fallas. Bueno, ahí empezar a jugar con los tildes y las cruces definitivamente no habría sido demasiado práctico. Entonces miren qué útil que es esta función de probabilidad que nos va a permitir, bueno, para ese caso, lo que haríamos sería decir 100 factorial sobre 50 factorial por 100 menos 50 factorial por 0,3 a la 50 por 0,7 a la 50. Es un cálculo sencillo. Es agarrar una calculadora, un Excel, lo que sea, y ya sale. ¿Está bien? Entonces, si se fijan, estamos en línea con lo que veníamos diciendo. Nosotros estamos dando quizás algo muy abstracto, mucha teoría, muchas letras, parámetros, etcétera, pero en definitiva lo único que después necesitamos hacer es, bueno, ok, miro el ejercicio, ok, el ejercicio que me dice, hay una máquina que produce objetos fallados o no fallados, o sea, es dicotómico. Y me está diciendo, voy a observar n casos, ¿no? En este caso, 3 objetos voy a observar. Ok, entonces tengo dicotómico y una cierta cantidad de ensayos es binomial. Entonces, esta variable aleatoria que no me dijeron qué era, yo la puedo asociar directamente a una binomial y con eso puedo calcular las probabilidades que me interesa calcular, ¿no? Cuando resuelvan el cálculo, esto es hacerlo en una calculadora, ¿no? Por 0,3 al cuadrado por 0,7. Esto de acá, no sé qué dice 30, no le presten atención, debe ser un error de tipeo. No sé de dónde salió eso, pero el número en definitiva debería ser este de acá, ¿sí? 0,18, porque a ver, no tiene sentido que la probabilidad sea mayor que 1, así que esto debe haber sido algo que se me traspapeló con otra cosa. Así que bueno, la probabilidad, ¿sí?, de encontrar 2 objetos fallados a partir de observar 3 objetos es de 0,189, ¿sí? Esto para la binomial, ¿sí? Si no me equivoco, acá incluí algún ejemplo más. Y ahora nos dice, ¿no? Por ejemplo, nosotros queremos nuestra fábrica, ¿no? Seguimos con el ejemplo anterior, estamos en el mismo caso. Tenemos una fábrica con una máquina que produce objetos, etc. Y lo que decimos es que queremos ser proveedores de una automotriz, ¿sí? El problema es que, en general, las empresas, digamos, grandes, te van a exigir ciertos requerimientos de calidad, porque naturalmente se van a usar tus insumos, la calidad de su producto depende de tus insumos. Entonces, lo que queremos nosotros es ganar un cliente y pasar a ser proveedores de esta empresa. El problema es que tenemos que cumplir con requisitos de calidad, para lo cual nos van a hacer competir entre las empresas que queremos ser proveedores, ¿sí? Lo que van a hacer es fijarse cuánto tarda cada productor en producir un objeto con falla, ¿sí? Naturalmente uno quiere que tarde mucho, uno quiere que me produzca un objeto sin falla, otro sin falla, 3 sin falla, 4 sin falla, llegar hasta 100.000 sin fallas, y bueno, si recién el 100.000 uno vino con una fallita, bueno, no me voy a preocupar demasiado por esta empresa, porque es una empresa cuando depende, si te está produciendo frenos y de repente vino el freno fallado, estás en un problema grande, si uno de cada 100.000 lo tiene antes, ¿no? Pero lo que quiero decir es, uno lo que va a estar buscando acá es que uno tarde más, si le lleve más unidades, llegar a uno con falla. ¿Está bien? Entonces, lo que nos están diciendo es, yo voy a fijarme, ¿cuántos casos tenés? O sea, ¿cuántos ensayos tenés hasta llegar al primer objeto fallado? ¿Sí? Hice una pausa porque iba a decir un éxito, ¿no? Y recuerden que, o sea, quizás para enfatizar esto de que uno define el éxito como quiere, un objeto fallado para nosotros es un éxito por cómo estamos interpretando la variable, ¿sí? A nosotros nos está preocupando el objeto fallado, entonces, ok, a mí me preocupa esto, a esto le dije éxito. ¿Está bien? Entonces nos dicen, bueno, sabemos que hay un postulante, ¿sí?, que tiene un registro de tener su primer, o sea, que el mejor, o sea, contra al que le tenemos que ganar, tiene su primera falla en el 10º objeto. ¿Está bien? O sea, produjo 9 objetos, el 10º tiene una falla. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la probabilidad que tenemos nosotros como empresa de vencer esta marca, ¿no? Y si recuerdan, la variable que habíamos visto nosotros y nosotras, que nos servía para observar la probabilidad de una cierta cantidad de fracasos hasta llegar al primer éxito, le decíamos geométrica, ¿sí? Tenía una función de probabilidad muy sencilla, que ¿cuál era? Era agarrar la probabilidad de tener un fracaso, otro fracaso, otro fracaso, otro fracaso, otro fracaso, otro fracaso, así hasta llegar al último, que el último nos interesa que sea un éxito, ¿sí?
No necesitamos hacer combinatoria porque nos interesaba que el último fuera un éxito, ¿no? Entonces nos interesaba que fuera todo fracaso y un éxito, ¿no? Entonces, si siempre va a ser todo cruz, todo cruz, todo cruz, y el último un éxito, digamos, hay una sola forma de ordenarlo. Porque a mí no me interesa el caso en el cual, por ejemplo, el primero fue un éxito y el resto todo pumba cruces. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo era la función de probabilidad? Agarrábamos y decíamos Q y lo elevábamos a la cantidad al n, ¿sí? Al número de ensayos de nuestro interés, menos 1. ¿Está bien? Si yo quiero vencer esta marca, yo quiero que lleguemos en el 11º, ¿sí? Porque le quiero ganar a esa empresa, no le quiero empatar. Entonces, me pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que esta variable aleatoria geométrica, ¿sí? Quizás acá habría estado bueno que en vez de llamarle x le hubiera puesto y, para que no se confundiera, porque acá nosotros definimos a nuestra variable x, y acá x es cantidad de fallas encontradas, ¿no? Y es una variable con distribución binomial. Acá x es cantidad de ensayos requeridos para encontrar la primera para encontrar el primer éxito, o sea, la primera falla. Entonces, acá a x le estamos dando una distribución geométrica, ¿no? De hecho, no lo hice acá en el ejemplo, pero no habría estado más decir, bueno, que x distribuye, recuerden que hacíamos la virgulilla, ¿no? Que tiene este aspecto de firulete, que decíamos que, bueno, que era binomial, ¿no? Con parámetros n y p. Y n acá vendría a ser 3, y acá vendría a ser, la verdad que me está quedando pero parámetros n y p, bueno, parámetro n vendría a ser 3, perdón, p, yo acá escribí 2, lo que tendríamos que haber puesto vendría a ser 0,3, ¿no? No quedó muy lindo. Pero digo, o sea, podríamos haberlo escrito así, y de hecho no es un mal ejercicio. Pensándolo bien, para la práctica podríamos incluirlo. Y acá lo que habíamos hecho sería lo mismo, ¿no? Pero en vez de hacer la anotación para la binomial, lo podríamos haber hecho para la geometría. Bueno, o sea, calculamos la probabilidad. Es 0,7 elevado a la n-1. Yo acá estoy intentando llegar en el 11, entonces 11 menos 1 es 10. Y eso lo multiplico por 0,3, ¿no? O sea, sí, un segundo. Era q a la n-1 por p a la 1, ¿no? P a z. Entonces me queda 0,7, lo elevo a la 10, lo multiplico por 0,3 y llego a 0,25. Sí, escuché una pregunta. Sí, yo no entiendo por qué 11 va ahí. Ah, ok. No, me imaginé, yo estaba yendo a las funciones de probabilidad para mostrarlo. No, o sea, nosotros estamos diciendo 11 porque gana la empresa con el mejor registro. La que hasta ahora viene con el mejor registro llegó en el 10º objeto a tener su primer... Ah, claro, porque el éxito nuestro es encontrar una falla, por eso. Claro, o sea, en realidad Claro, ahora, está bien, me confunde eso nomás. claro, eh, pensándolo bien, igual acá podríamos haber usado la función de distribución, ¿no? Como para decir, la probabilidad de vencerlo en realidad no es solamente llegar en el 11º, sino a partir del 11º para arriba ya estaríamos ganándole, ¿no? Entonces, podríamos haber usado la función de distribución, que habría sido más apropiado. Pero bueno, acá estamos directamente respondiendo a la pregunta de la probabilidad de tener la primera falla nuestra en el 11º, ¿no? Si quieren, para ser un poco más precisos. Ok, gracias. Seba- Sí, Sebas, te hago una pregunta. sí. Viste que ahí pusiste la probabilidad de x igual a 11. ¿Qué vendría a ser la frecuencia acumulada hasta 11? No, la probabilidad de x igual a 11 es la probabilidad de que la variable aleatoria x adopte el valor 11. Y esto es una geométrica, podemos ir a repasar la geométrica, ¿no? Que esto es la introducción. Acá tenemos la definición. X es el número de ensayos hasta obtener el primer éxito. ¿Sí? Recordá, Martín, en nuestro contexto, éxito es tener un objeto fallado. ¿Está bien? Entonces, si yo digo la probabilidad de que x sea igual a x, es la probabilidad de que el número de ensayos hasta obtener el primer éxito sea igual a x chiquito. ¿Sí? Perfecto, gracias Sebas. ¿No? Por favor. O sea, perdón, habíamos hecho el comentario de cómo sería más apropiado, podríamos haber usado la función de distribución, ¿no? Que, o sea,
podríamos haber hecho 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 11. Si quieren lo hacemos rápido acá, si les interesaba. O sea, que nos hubiera interesado que en realidad que x fuera mayor que 10, ¿sí? Y esto es igual a 1 menos f de 10, y esto es igual a 1 menos 1 menos 0.7 a la 10, ¿no? Sería. Entonces, y de acá resolvíamos el cálculo, avanzábamos de una y listo. Perdón, igual esto debe ser bueno, perdón, de 8, de 9. Y nada, y es otro cálculo. Agarramos 0,7, lo elevamos a un número, 1 menos eso, ¿sí? Voy a avanzar, que si no, se nos va que ya es 1:30 y así arrancamos con los contenidos de hoy, que también le incluí un ejemplo a los contenidos que nos quedan para hoy, ¿sí? Bueno, yo acá, después incluí también la binomial negativa, ni siquiera está en el libro, pero me parece que está bueno que lo demos. Pero bueno, es casi ya la última de las variables discretas, ¿ok? Entonces, perdón. Entonces, el objetivo, ¿sí? Vendría a ser ahora analizar la distribución de Poisson, y es una distribución muy importante, ¿ok? Y aparte es amigable, entonces tiene ya 2 puntos a favor. O sea, aparte de lo motivacional que les puedo decir yo acá, es, bueno, intenten entenderla porque muchos de ustedes van a enfrentarse con esto en estadística para administradores, en estadística 2. Quienes sigan estudiando después también van a ver modelos de regresión que utilizan variables de Poisson inclusive, así que es una variable muy importante, ¿ok? Refiere en particular, o sea, qué variables aleatorias las podemos identificar como que tienen una distribución de Poisson. Bueno, aquellas variables donde hay una cierta cantidad de casos posibles en el tiempo, ¿sí? Yo acá pongo un ejemplo, ¿no? Cantidad de llamadas que recibe un call center en un periodo temporal, ¿sí? O puede ser en el espacio, que yo acá les dejo de ejemplo la cantidad de siniestros que puede registrar una aseguradora en una zona. Fíjense que es importante esto porque yo no voy a tener el mismo caso si hablo de cantidad de llamadas que recibo en 10 minutos que las que recibo en 1 hora, que las que recibo en 15 días, ¿no? Y para el espacio, lo mismo, no es lo mismo la cantidad de siniestros que registro en 5 cuadradas que la que recibo en 16, en 100, en 25, etc. Entonces, esto es lo que nosotros quiero que quede claro, que muchas veces no es algo que se enfatiza, es esto va en función de una cierta cantidad, o sea, de tiempo o en un cierto espacio, ¿ven? O sea, es relevante eso. En general, igual, cuando uno trabaja con la variable en abstracto, como que quizás ni aclara en cuánto tiempo o en cuánto abstracto, sino que decimos, x es una variable con distribución de Poisson, con este parámetro, y no nos enroscamos más. Esto es lo que me quedó desordenado, así que voy a avanzar. Les cuento, para mí estas cuestiones son súper interesantes como alumno, y, bueno, como docente no dejan de serlo. Les cuento una historieta que es, bueno, en la maestría usamos una distribución de Poisson para estimar lo que se llaman modelos de conteo, ¿no? Por ejemplo, nosotros lo hicimos para explicar la cantidad de cigarrillos que fuma la gente y ver que, no sé, por ejemplo, que había algunas políticas que eran efectivas para esto. Y otro, un ejemplo un poco más mundano y que puede ser de interés, yo tenía una amiga, ¿sí? En la carrera que trabajaba en un call center, ella igual trabajaba más en la parte del call center, digamos, propiamente dicho, no en la parte operacional, pero tenía un equipo que lo que hacía era estudiar el comportamiento de las llamadas que iban recibiendo y realizando, y, o sea, para después ir adaptando la capacidad instalada, etc. Entonces, bueno, lo que me comentó fue que usaban una transformación de la distribución de Poisson, o sea, esto ya lo hemos mencionado antes, ¿no? Que quizás nosotros acá presentamos el caso más básico de todos. La realidad no es tan sencilla como el desempleo es una variable binomial con probabilidad 0,15 y toca la suerte es loca, pero sí podemos pensar que es como primer enfoque es necesario que adoptemos esta metodología, ¿ok? Entonces, bueno, resumiendo, ¿no? O sea, poniendo bien todo sencillo,
La distribución de Poisson la asociamos a eventos independientes que ocurren a una tasa constante, como ya dijimos, o en el tiempo o en el espacio, ¿sí? Como está indicando cantidad, o sea, por ejemplo, cantidad de siniestros, cantidad de llamadas, cantidad de cigarrillos que se fuma una persona, entonces el dominio, ¿sí?, son los números naturales incluyendo el cero, ¿no? Esto quiere decir, una persona puede tener, o sea, un individuo, una póliza, una cartera de asegurados, las llamadas que recibimos en 10 minutos, pueden ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y no tiene cota superior, ¿no? En el sentido de que en muchos casos quizás sí podríamos decir que existe una cota superior, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo registrar más siniestros que los que permiten mis pólizas, pero vamos a decir que es una variable que no tiene cota superior, ¿no? O sea, los números van desde 0, todos los enteros, no siempre, no vamos a agarrar 0,5, o sea, los enteros positivos y el 0. No vamos a agarrar el 0,5 ni el 1,5, ¿sí? 0, 1, 2, 3, 4 y no tenemos cota superior, ¿sí? Entonces, la variable en sí, o a nivel cantidad de parámetros, ¿no? Que si recuerdan, por ejemplo, la binomial tenía más de un parámetro, es un poco más sencilla porque tiene un solo parámetro, ¿ok? Tiene un parámetro que le vamos a decir lambda, ¿sí? En todas partes le decimos lambda al parámetro, así como podemos saber que a la normal, cualquier libro que agarre uno le va a decir mu a la media y sigma al desvío, bueno, nosotros acá le vamos a decir lambda al parámetro de la Poisson, ¿sí? Y lo que representa lambda es, vamos a ver que aparece en varios lugares, pero lo que hace es representar en algún punto la frecuencia de casos, ¿sí? Si yo tengo un lambda más alto, ¿sí?, voy a tener una mayor cantidad de casos esperada, ¿sí? Por ejemplo, si yo solamente tengo un asegurado, probablemente mi lambda sea bajo. Si yo tengo 100 millones de asegurados, mi lambda probablemente sea más alto. Notemos que lambda también va a depender del tiempo, ¿no? O sea, si estamos diciendo que se refiere a la cantidad de casos esperados, y por ejemplo, tengo, por decir algo, ¿no?, la cantidad de llamadas del call center, que me copié porque, bueno, es algo que ya están aplicando, entonces dije, bueno, está bueno. Si yo miro la cantidad de casos esperados que va a recibir el call center en el término de 15 minutos, no es la misma que la cantidad de casos esperados que va a recibir en el término de un día entero, ¿no? O sea, naturalmente uno esperaría que reciba muchas más llamadas si agarro todo el día que si agarro solamente 15 minutos. Entonces, bueno, está vinculado en forma directa. Definición formal, tenemos un cierto evento aleatorio que ocurre de manera independiente a una tasa constante en el tiempo o en el espacio, ¿sí? X, que es nuestra variable aleatoria, va a ser el número de eventos que ocurren, ¿sí? En este caso, cumpliendo estas condiciones, decimos que X sea una distribución de Poisson, ¿sí?, y su función de probabilidad es esta que anotamos acá, ¿sí? Recuerden, lo que estamos anotando, y esto, a mí me gustaba poner X igual a X chiquita, pero el libro directamente usaba acá, ¿no? Entonces, lo que decimos es la probabilidad de que el número de eventos, ¿sí?, la variable aleatoria X es el número de eventos, la probabilidad de que el número de eventos sea igual a un número cualquiera acá, ¿no?, que puede ser 4, 5, 16. Y recuerden que lo que hacía el texto de Bacchini, que era un poco ilustrativo como para ir incorporando qué parámetros tiene uno en cada distribución, condicional en que lambda es un determinado valor, ¿no? O sea, podríamos haber dicho la probabilidad de X igual a 5 dado 8, ¿no? Es igual a el número de Euler, ¿no?, elevado a la menos lambda por lambda elevado a la k sobre k factorial. ¿Está bien? Por ejemplo, si nos decían k igual a 3 y lambda igual a 4, yo hacía e a la menos 4 por 4 elevado a la 3 sobre 3 factorial. Y era un numerito eso. Lo pueden hacer con su calculadora en ese mismo instante. Como ya les dije, bueno, la forma que tenemos de simbolizar, ¿no?, decimos X virgulilla, alguna forma más resumida de decir a la variable, y entre paréntesis ponemos los parámetros, ¿sí?, de los que depende, y lo que vamos a decir es que X distribuye Poisson con parámetro lambda, ¿sí? Ahora, algo que hace, al menos a mi criterio, que la Poisson sea una distribución muy amigable es que la esperanza y la varianza son extremadamente sencillas, ¿sí? La esperanza de una variable que distribuye Poisson es lambda, y la varianza
también. ¿Ok? Recuerden, lambda es un número, ¿sí? O sea, más que la abstracción no nos coma la cabeza, lambda no deja de ser un número, si la esperanza es 4, bueno, la varianza también es 4. ¿Sí? El hecho, y esto simplemente lo hago como a modo de comentario, no es que sea, de hecho no recuerdo si lo menciona en el libro, pero cuando una variable tiene una varianza idéntica a la media, lo que decimos es que estamos en un caso de equidispersión, ¿sí? Igual dispersión. Cuando la varianza es superior a la esperanza, eso le llamamos sobredispersión, y al caso contrario, ¿sí? Cuando es menor, le decimos subdispersión. ¿Sí? Si les interesa, en la vida real es común tener fenómenos con sobredispersión para casos de conteo, ¿está bien? Lo cual demandan ciertos artículos. Bueno, nuestra hojita de resumen, ven que cada vez se va poblando un poco más. La distribución de Poisson ahora está agregada acá, ¿no? Decimos que la esperanza es lambda y la varianza es lambda. Es idéntico. Fíjense que si quisiéramos hacer de esto un poco más estricto, ¿no? Podríamos haber dicho, bueno, si X distribuye Bernoulli, ¿no? Con parámetro P, bueno, entonces ahí escribimos esto. Acá, si X distribuye binomial con parámetros NP, bla, 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 así con todas, y tendríamos que haber ido definiendo X cada vez, porque yo acá como quise escribir, como que lo que hice fue escribir esperanza de X, esperanza de X, esperanza de X, esperanza de X, y está cambiando todo el tiempo y no estoy redefiniendo la variable, ¿no? Entonces, si nos ponemos en términos estrictos o formales, digamos de matemática, tendríamos que haber definido esto, o como distintas variables aleatorias, o tendríamos que haber definido si X distribuye así, esto funciona así. Pero a nivel estético, después de último ustedes me darán su evolución, para mí a nivel estético tener un resumen así presentado es súper práctico. Bien, un último, con respecto a esto que estuvimos comentando, de la variable de Poisson, ¿no? Que depende del tiempo, ¿sí? Lo que nosotros dijimos, bueno, o sea, naturalmente si yo estoy tomando todo el día, todas las jornadas del call center, voy a tener que agarrar más, mi frecuencia esperada va a ser mayor, ¿no? Yo voy a esperar recibir más llamados. Entonces, para referirnos a distintos periodos de tiempo, lo que podemos hacer es ir ajustando lambda, y es muy sencillo porque es simplemente proporcional. Por ejemplo, yo tengo una cierta cantidad de casos esperados por día, ¿no? Que puede ser 4. Esto sea, no sé, siniestros o lo que sea, ¿no? Una cierta cantidad de casos esperados por día, y alguien me pregunta, bueno, ¿y cómo sería la cantidad de casos esperados a la semana? Bueno, agarro y multiplico por la cantidad de días de la semana el parámetro. Ahora que me doy cuenta que hay como un error de redacción, así que si quieren solamente escúchenme a mí. Entonces, por ejemplo, si, no sé, la probabilidad de que un día de la semana, o sea, ¿cuál es la frecuencia esperada? ¿No? El lambda de la Poisson de un día de la semana, imagínense que es 4. Bueno, si yo digo, bueno, y si te pregunto entonces por los 5 días laborales de la semana, bueno, entonces ahí el valor esperado pasa a ser 5, que son 5 días laborales de la semana, por 4, que es la cantidad esperada por cada día laboral. Entonces 5 por 4, 20. Entonces ahí lo que tenemos es una Poisson que distribuye con parámetros lambda igual a 20. ¿Sí? Y fue muy sencillo. Si hiciéramos al revés, ¿no? Que me podrían haber dicho, bueno, vos tenés los 20 casos semanales, te pregunto para un solo día, bueno, entonces agarro 20, lo divido por 5 y me va a dar 4. ¿Sí? Funciona en una dirección y en la otra. Un pequeño ejemplo para la Poisson, ¿sí? Un poco tirado de los pelos, pero bueno. Lo que hacemos es, y vamos a dar este ejemplo y vamos a cortar porque nos quedan 2 minutos de clase, de video de Zoom, mejor dicho, ¿sí? Recuerden que después volvemos a entrar. Sabemos que la cantidad de llamadas por minuto que recibe un call center tiene una distribución de Poisson con el parámetro lambda igual a 1, ¿sí? La cantidad esperada de llamadas por minuto es 1, que no es mucho, pero bueno. Entonces sabemos que vamos a tener un problema técnico, ¿sí? De conectividad, de comunicaciones, lo que sea. Entonces nos avisan de soporte o lo que sea, que si recibimos 2 llamadas o más, estamos al horno, ¿sí? La red de comunicaciones colapsa. Entonces nos preguntan cuál es la probabilidad de colapso. Bueno, la probabilidad de colapso es la probabilidad de que, o sea, acá habría estado bueno definirlo para ser un poco más prolijo, ¿no?
sea X la cantidad de llamadas que recibe el call center en el periodo de 1 minuto, ¿no? Entonces, la probabilidad de colapso es la probabilidad de que nuestra variable X sea mayor o igual a 2. ¿Sí? Si yo recibo 2 llamadas, ya colapso. Pero si recibo 3, 4, 5, 16, también ya colapso. Entonces, recuerden, o sea, nosotros esto lo podemos buscar como, o sea, podríamos hacer la probabilidad de tener 2 llamadas, de tener 3, de tener 4, de tener 5, de tener 6, y así hasta el infinito. O lo que es más fácil, podríamos decir, bueno, es el total menos la probabilidad de recibir tan solo una llamada o de recibir tan solo 0 llamadas. ¿Sí? Que lo podríamos haber hecho como 1 menos la función de distribución evaluada en 1. ¿Ok? ¿Esto se entendió? Porque ya me queda menos de 1 minuto y ni me va a dar para terminar el ejercicio. Profe, te hago una pregunta rápida. Sí. ¿Siempre hay que definir la X antes de hacer el ejercicio o no? Para que en este caso vos sepas que estamos trabajando. O sea, Digamos, en términos estrictos, sí. A los fines del parcial no les voy a pedir que hagan eso porque